¿Control y manipulación son la misma cosa? Bueno, la verdad es que no. No sé si se han dado cuenta, pero en este entrenamiento para aprender a manipular cuerdas energéticas hablamos de control mental, de control emocional, hablamos de control de habilidades psíquicas, de control en coherencia y en toma de decisiones, de control en propósito, en intención de corazón. ¿Por qué es diferente controlar y por qué tengo que controlar todas estas cosas para eventualmente manipular cuerdas energéticas? Bueno, es como cuando uno está aprendiendo a patinar. Supongo que primero hay que aprender a patinar antes de poder hacer piruetas con los patines. Aprender a sostener ese control de nuestra vida y ese control de las áreas más importantes, que entre otras son las creadoras de una nueva realidad, es imparitable para que uno tenga la posibilidad y la oportunidad de manipular eventualmente las cuerdas energéticas. Ahora, el control se ejerce de muchas formas y ya hemos hablado de control mental, hemos hablado de control de habilidades psíquicas o desarrollo de habilidades psíquicas, pero hoy vamos a hablar del control emocional o energético, que es exactamente lo mismo. Las personas no saben mucho esto, pero la forma de controlar la energía es teniendo un impecable control emocional. ¿Cuál es la diferencia entre manipular la energía y controlar la energía? Que con el control, en general, todo lo que decimos de control y todo lo que hablamos de control son cosas que yo puedo hacer por mí. La manipulación tiene que ver con empezar a controlar lo que no depende de mí. ¿Se entiende? Pero para eso tenemos que aprender a controlarnos primero nosotros mismos antes de poder empezar a controlar cosas que en este instante y en este nivel de conciencia no hacen parte de nuestro control. Para controlar muchas áreas de nuestra vida, a veces tenemos que hacer cosas, a veces tenemos que tomar decisiones, a veces tenemos que ser súper proactivos, a veces tenemos que darnos como la oportunidad de hacer así como un Power Ranger y ser súper disciplinados y hacer un montón de vainas para empezar a recuperar el control de nuestra vida. Y eso es algo que funciona sobre todo en el control mental. En el control mental, en el tema de propósito, intención de corazón y en la toma de decisiones y coherencia, uno tiene que ser súper proactivo, súper proactivo. Pero en el control energético emocional y en el desarrollo de las habilidades psíquicas la cosa es un poquito distinta, porque paradójicamente para controlar estas dos áreas de nuestra vida no hay que hacer nada, sino hay que dejar de hacer cosas. Hoy les quiero introducir justamente este tema del control energético. El control energético, como les decía, muchas personas no lo saben, pero el control energético es en realidad el control emocional. Cuando uno puede controlar sus emociones, uno tiene la maravillosa oportunidad de empezar a controlarlo todo. Pero controlar las emociones no tiene mucho que ver en realidad con hacer cosas externas. Controlar las emociones tiene que ver con dejar de hacer cosas. Y en realidad, para ser un poco más precisa, el control emocional se da cuando dejo de reaccionar. Cuando dejo de reaccionar ante todo en la vida, las cosas externas pierden control sobre mí. Y cuando las cosas externas pierden control sobre mí, es que tengo la maravillosa posibilidad de empezar, a controlarlo todo lo que está a mi alrededor. Una clase que seguramente, obviamente si están en este entrenamiento ya la hicieron, que es la masterclass de aprender a moldear la realidad utilizando la energía. Y como les decía, uno puede aprender a moldear la realidad en muchos lugares incluso, pero lo más importante para que uno pueda aprender a moldear esas cosas es aprender a no reaccionar frente a las cosas. Y no es solamente no reaccionar ante las cosas que me detonan rabia, frustración o tristeza, no. De hecho, es aprender, en muchos sentidos, a no detonar cosas
o no dejar que cosas externas me detonen, incluso si lo que me detonan es una profunda alegría y sorpresa. Para uno poder aprender a manipular o más bien a controlar la energía, uno tiene que aprender a mantenerse en la neutralidad. Y la neutralidad es la capacidad que uno tiene de no dejarse llevar por las emociones ni negativas ni positivas. Porque también las personas que se dejan llevar por la alegría y por la sorpresa y por la euforia pierden control de su energía y pierden control de sus emociones. Tal vez algunos psicólogos me dirán que las emociones no se pueden controlar. Y desde la psicología esa afirmación es cierta, es correcta. Desde la psicología las emociones no se pueden controlar, pero como no estamos en un espacio terapéutico, ni estamos en un espacio psicológico, sino estamos en un espacio bien loquis-troquis, pues la realidad es que en este espacio podemos darnos la oportunidad de ensayar y disfrutar de otras cosas. Pero sobre todo les voy a contar algo muy especial que de hecho me pasó anoche, pues ayer, de este momento en el que estoy grabando esta lección. Yo tengo una amiga, muy gran amiga, que ella tiene TOC. Ella tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo. No lo tiene pues así como en dimensiones incapacitantes, pero pues está afectando su vida en muchos sentidos y estamos justamente hablando de eso y ella me decía, es que ¿sabes a mí qué me pasa, Maps? Que hay momentos en los que yo solo me puedo acordar de las cosas malas. O sea, solo me puedo acordar de todas las veces que he cometido un error en mi vida. Solo me puedo acordar de eso. Y me está consumiendo porque es una obsesión muy grande ante la emoción negativa. Y es que las emociones se vuelven adictivas. Uno se vuelve adicto a la tristeza, se vuelve adicto a la alegría, se vuelve adicto a la dopamina, se vuelve adicto a crear, se vuelve adicto a pensar, uno se vuelve adicto. Y también se vuelve adicto a la depresión, a la ansiedad. Y esas adicciones son la consecuencia de una obsesión, de obsesionarnos con un sentimiento. Obviamente, ya cuando las personas están diagnosticadas con un trastorno afectivo, con un trastorno emocional, con un trastorno mental, es muy importante y casi que por regla tener ayuda de profesionales, de psicólogos, de psiquiatras. Pero les voy a compartir lo que le dije a mi amiga. Ella tiene TOC hace muchos años, desde que tiene memoria, pero ella nunca lo había tratado porque ella no se había dado cuenta hasta dónde había podido llegar la obsesión, hasta dónde había podido llegar. Y ayer justamente pues estamos hablando de eso y justamente le estaba diciendo como, marica, creo que tenemos que buscar ayuda. Entonces buscamos ayuda psicológica, psiquiátrica, y ya ella está como en ese proceso. Pero yo le decía, no te desanimes, porque a veces a uno le hacen creer que uno es así ya, pero uno sí puede cambiar esas conductas. De hecho, luego les voy a contar una historia de caso de éxito de un trastorno bipolar que pudo reversar ese diagnóstico para vivir una vida tranquila sin ayuda de medicamentos. Que los medicamentos son muy útiles cuando alguien los necesita. No creo que tengan que ser para toda la vida. Pero sí se puede. Sí se puede transformar las opciones. Y curioso, yo le decía a ella, ¿sabes qué? Me parece muy loco que a mí a veces me pasa todo lo contrario a ti. Y es que solo puedo acordarme de las cosas buenas y se me olvidan las malas. Entonces como que si alguna vez tuve rabia o sentí rabia por ti, como que se me olvida muy rápido porque se me olvidan esas cosas. Y vivir así también, pero yo le explicaba a ella, pero tienes que entender que este comportamiento o esta tendencia que yo tengo a acordarme solo de las cosas increíbles y maravillosas también es un hábito que yo fui cultivando en mi vida. Y también ha sido un impecable control emocional que yo he ido avanzando. Y ojo, el control emocional no se trata de evitar emociones y solamente de llevarme a unas. Es que recuerden que el control emocional tiene que ver con volver a la neutralidad. Y tenemos que entrenarnos y ser maestros en volver a la neutralidad. Porque si dejamos que todas las cosas tengan tanto poder sobre nosotros, tanto las cosas buenas como las cosas malas,
perdemos el control de nuestra energía, y si no podemos controlar nuestra energía, la nuestra, la que está en nuestro control, ¿cómo es que pudiésemos llegar a manipular lo que ni siquiera hoy se siente en nuestro control? ¿Se entiende? Este control emocional no es fácil. No es fácil porque voy a tener que ponerlos en riesgo y voy a tener que acostumbrarlos a sentir emociones que no quieren sentir. No es fácil porque el que se vuelve maestro emocional deja de tenerle miedo a sentir cosas feas o cosas hartas. Muy alineado a lo que tenemos que dar control mental. Por eso es que no vamos como de módulo en módulo, porque es que finalmente todo se interconecta entre sí y por eso vamos a empezar a tener sesiones de todo a la vez, al mismo tiempo. Porque finalmente todo se empieza a conectar con todo. Pero lo importante y lo que quiero que se lleven de este espacio y de este momento es que de verdad recuerden y entiendan que no hay forma de volverse, o sea, ninguna persona que evite emociones es una persona que puede controlar la energía. En general, evitar lo que sea entorpece todos los procesos de manipulación energética. Pero no se preocupen, que eso vamos a hablar un poco más adelante. La tarea para hoy en realidad es muy sencilla. Y es ustedes conscientemente empezar a pensar cuál es esa emoción a la que tienden un montón. Es que usted se llama, pues que a veces todo puede estar saliendo perfecto, pero a mí me dan como unas ráfagas de nostalgia rarísimas. O me da rabia. Me entra la rabia en un segundo. Empiecen, obviamente vamos a tener más herramientas para que la empiecen a ver más claramente, pero así de un buen abrazo y muy intuitivamente piensen cuál es esa emoción que de verdad los detona. O sea, esa emoción que ustedes no pueden controlar. Y también traten de pensar esas cosas externas que tienen un montón de poder sobre ustedes. Tanto porque son muy buenas o tanto como porque son muy malas. Y más adelante les voy a enseñar a ver claramente cuál es esa tendencia emocional que finalmente es la tendencia energética y que finalmente es la razón por la cual están donde están ahorita.